estar acá con ustedes y que nos acompañen en nombre del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, el PROIMAYA de la UADY. Les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia. Me voy a permitir presentarles, mi nombre es Luis Antonio Canché Briceño y me permito presentarles al conferencista del día de hoy. Él es el arqueólogo William Humberto Mesh Albornoz, es egresado de la Universidad Autónoma de Yucatán, de acá de casa. Sus estudios se enfocan en la lengua, la escritura y el arte de los antiguos mayas, el calendario maya, los nombres de origen maya del pasado y del presente. Ha participado como ponente en diversos congresos y simposios nacionales e internacionales y también pues, ha escrito diversos artículos de divulgación y difusión publicados en revistas académicas locales y extranjeras. Actualmente imparte en la UADY las asignaturas Introducción a la Escritura y el Arte de los Mayas Clásicos, Nombres y Apellidos Mayas de la Península de Yucatán, como parte del PROIMAYA. Un aplauso para el conferencista. Y bueno, pues los dejo aquí al escenario con él, con esta interesante conferencia, una reevaluación de la importancia de los nombres de lugares mayas de la Península de Yucatán. Gracias, buenas tardes. Gracias por estar aquí presentes. Bueno, la ponencia va sobre los nombres de algunos lugares, de algunos municipios, pueblos, localidades de la península de Yucatán. Básicamente quiero remarcar 4 puntos. Voy a remarcar 4 puntos. Los vinculados con la antigüedad de algunos nombres de lugares mayas, ¿sí? ¿Qué tan antiguos son algunos pueblos, algunas comunidades? Más bien los nombres, las palabras. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se pueden estudiar y analizar? ¿Sí? ¿Cuál es el enfoque que tenemos al estudiar la toponimia maya? La cuestión relacionada con la reinterpretación. ¿Cómo se comprenden, cómo se entienden algunos nombres mayas con referencia a algunos lugares en la actualidad? Y finalmente, ¿qué podemos hacer para conocer mejor, para conocer los significados principalmente y para conservar también los nombres y los significados? En muchos casos se conserva el nombre, pero no se conoce o se pierde el significado de la palabra, ¿sí? Entonces, básicamente, pues es una plática sobre toponimia, ¿sí? La toponimia, pues es el estudio del nombre de los lugares, básicamente de los nombres de los lugares, así como se puede estudiar el nombre de las personas, los apellidos de las personas, pues podemos estudiar los nombres. Se estudia pues desde diferentes perspectivas. Normalmente lo que vamos a ver ahorita es más una perspectiva antropológica o histórica, un poco arqueológica. Sí, podemos estudiar los orígenes de los nombres, la etimología, las palabras, cómo se desarrollan, cómo cambian las palabras, cómo cambian los significados, cómo la gente cambia y la gente influye en los cambios de los significados, las características de los nombres y el valor que se le da a los nombres en la sociedad. Por supuesto, se puede abordar desde una perspectiva sincrónica o diacrónica, desde un solo periodo de tiempo o a través de la historia. Para el caso de la península de Yucatán, tenemos la ventaja de que tenemos los registros, al menos con un sistema de escritura originario, más antiguos en todo el continente americano, aquí en la región maya, en la península de Yucatán. Y bueno, también podemos estudiar los nombres desde una perspectiva agrupándolos con respecto a algunas regiones. Por ejemplo, la toponimia de Yucatán, la toponimia de México, la toponimia hispanoamericana incluso, y demás. Entonces es una plática que va sobre topónimos, nombres de lugares. Bueno, sabemos que en toda la península hay nombres que son muy conocidos y nombres que no lo son tanto. Los primeros, normalmente los nombres que son muy conocidos, se clasifican como macrotopónimos, aunque es un poco ambiguo y depende mucho del conocimiento de la persona. Si uno es macrotopónimo, como Cancún, un lugar turístico, por cierto de origen maya también, pues es porque es un lugar que ha sido conocido, aparece en los mapas, en internet, en el navegador, en las guías y demás. A lo mejor Cancún es más conocido que la Ciudad de México, no sé, como lugar turístico al menos es posible, ¿sí?
pero bueno, algunos son microtopónimos, no son tan conocidos. Los microtopónimos normalmente son como nombres de localidades, de pequeños pueblos, comunidades, que a lo mejor son solo conocidos en Yucatán, en Cancún, perdón, o en Quintana Roo, en Campeche, o en algún lugar cercano a Mérida, por ejemplo. Tal vez no son tan turísticos o no son tan digamos, relevantes en relación con cuestiones históricas, pero esto es algo muy subjetivo, ¿no? Si es muy conocido o es poco conocido un nombre. Entonces, aparte de la perspectiva, digamos, histórica, bien sincrónica, ¿sí? Tenemos esta perspectiva de nombres como microtopónimos o como macrotopónimos. Bueno, aquí en la península de Yucatán tenemos la fortuna de tener un registro escrito de por lo menos, bueno, de poco más de 1000 años de antigüedad, de 1200, 1400 años de antigüedad, con la escritura jeroglífica maya. ¿Sí? Hubo un sistema de escritura originario en el área maya, no solo en la península, también en Guatemala, en Belice. Hubo un sistema de escritura originario y hace unos 1200 o 1400 años, en algunos monumentos de piedra, los antiguos mayas registraron también sus nombres de lugares, ¿sí? Los nombres de sus ciudades, de sus asentamientos, y en algunos casos sobrevivieron y hoy en día se pueden leer. Podemos acceder tanto, digamos, a la forma, o sea, a saber cómo se leen, se pronuncian los nombres, y podemos acceder también a los significados de esos nombres. Los traducimos y los contextualizamos. En muchos casos, algunos nombres de lugares han prevalecido durante más de 1000 años. Obviamente el nombre puede conservarse, puede no tener variación, a lo mejor cambia el significado, y bueno, a lo mejor el lugar, el pueblo, la comunidad en la que apareció ese topónimo, pues ya no es el mismo de hace 1200 años. Tomen eso en cuenta. A lo mejor el nombre prevaleció y la ciudad creció, desapareció, a lo mejor cambió el asentamiento, le agregaron alguna palabra, nombre maya, lo tradujeron a lo mejor, o se le puso el nombre de un santo. A veces pasa también. Hay una toponimia muy variada y muy rica en la península. El primer ejemplo que vamos a ver, o bueno, uno de los ejemplos más significativos, es el de Acanquef, ¿sí? Ciudad, municipio, pueblo. Pero bueno, esta localidad tiene un nombre de origen maya, normalmente se traduce, como lo ven aquí en el letrero, como quejido de venado, de Acam, Acam, gemido, y Kef, venado. Aquí está con la ortografía tradicional, la ortografía antigua que se comenzó a usar hace 500 años con el alfabeto latino. Hoy en día se maneja una ortografía un poco distinta, pero en los letreros y en los apellidos mayas de la península prevaleció la ortografía tradicional. Eso también hay que tomarlo en cuenta. Los cambios en la ortografía no siempre indican, bueno, a veces indican cambios en la sociedad, pero la ortografía no siempre indica la pronunciación adecuada. Hay que tener en cuenta. Desde el 85 pues se hizo una propuesta para actualizar el alfabeto y bueno, se ha conservado. Hay sus pros, tiene pros y tiene contras la conservación de la ortografía tradicional con respecto a las localidades, pero normalmente pues vamos allá y normalmente se sabe o se tiene una idea de cómo se pronuncia el nombre, que esté con la ortografía antigua. Entonces, Acanquén es un lugar que tiene un registro del nombre, tiene registrado su nombre en este objeto hace más o menos 1300 o 1400 años. Este objeto es un pequeño recipiente de cerámica que se encontró al parecer cuando se estaban construyendo, cuando se estaban haciendo obras en la ciudad moderna. No tiene contexto, pero por la inscripción que tiene aquí, que es la que vemos dibujada, el dibujo de Alexander Voss, por la inscripción que tiene podemos saber que el nombre de Acanquef ya existía en esa época y los antiguos mayas registraron el nombre con su propio sistema de escritura. ¿Sí? Ahorita hago un acercamiento. Los glifos pues los tiene aquí del lado, es una fila de glifos que tiene de un lado y un poco del otro lado. Se hace el dibujo para aclarar los detalles. Esta pieza, esta calabaza de Acanquef está actualmente en el Gran Museo del Mundo Maya, ¿sí?
Y el detalle del nombre de Acanqué es el que vemos acá, del lado izquierdo. Este es el registro más antiguo que tenemos en América de un nombre de lugar con un sistema, escrito con un sistema de escritura originario y obviamente también en una lengua originaria. Aproximadamente tiene 1300 años, unos 1350 años tal vez, por allá desde esa época. No tiene una fecha exacta, pero bueno, se puede datar con el estilo de la escritura. Entonces arriba tenemos la ortografía tradicional Acanquej, con la ortografía actual Acanquej, que normalmente se traduce como gemido de venado, bramido de venado, venado que gime, ¿sí? También es posible que sea el nombre de una planta medicinal, porque Acam o Acan es el nombre de algunas plantas. En maya yucateco creo que no se conservó tanto ese significado, pero cuando comparamos los nombres, las palabras de maya yucateco con los de otras lenguas mayas, podemos refinar, profundizar en los significados. Y bueno, la lectura de los signos tal cual es la que ven aquí. Ven una cabeza de un animal con una orejita aquí al costado, ese es el venado, hay un signo para el venado. Aquí este nombre, Acanquej Ajau, es lo que se llama o lo que se clasifica como un título, ¿sí? Es un glifo, emblema que le decimos y básicamente designa o refiere al título de una persona, de un personaje importante, tal vez un gobernante que vivió en esa época y probablemente él mandó a hacer esta pieza de cerámica. Y aquí aparece, hay otro ejemplo que curiosamente también aparece en un recipiente de cerámica, en un pequeño cajete donde se da la lectura de Acanquej Ajau, curiosamente también un pequeño recipiente. Tenemos otros nombres, pero bueno, yo siempre llamo la atención de este ejemplo porque pues es el que ha prevalecido en la localidad. Hasta hoy en día, hace 1300 años, pues se nombraba así. Tomen en cuenta que a lo mejor el tamaño de la localidad, la extensión de la localidad hace 1300 años, pues no era la misma, ¿sí? Ha habido muchos cambios en esa época. También hay un relato histórico, no sé si llamarle mito o leyenda, que a veces se vincula con el nombre del lugar. Esto muchas veces pasa también con otros lugares, se van formando mitos, historias o se cuentan leyendas que explican el origen del nombre o su significado en ocasiones. A lo mejor no es, el significado original o más antiguo que se da por medio del mito o de la historia, pero bueno, los pobladores tienden a relacionar algunas historias con los nombres de los lugares. Hay varias versiones, la más corta dice que algunos cazadores pues flecharon al venado y pues cuando ya estaba muriéndose emitió ese gemido. Es como el gemido, el ruido, el sonido que hacen los venados antes de morir. Es lo que dicen normalmente la historia. Hay otras versiones de la historia que relacionan la muerte del venado con la llegada de los españoles o algo así. Si van al municipio, pues ven ahí la figura, no sé si todavía está, desde hace años esta foto, pero ahí estaba la figura del venado con una flecha aquí en su pecho, en la parte del medio. Bueno, ¿cómo clasificamos, cómo analizamos y cómo estudiamos los topónimos? Como les había comentado, pues normalmente se puede revisar la tradición oral, se puede consultar con lingüistas, con académicos, pero hay ocasiones en las que el significado no se conservó simplemente. A veces el significado aparece en textos coloniales, a veces aparece en diccionarios. Normalmente los diccionarios del siglo XVI o los más antiguos pues no registraron así listas de nombres de lugares o de topónimos o de pueblos con sus traducciones. A veces sí ayudan, a veces sí dan las traducciones, pero son lo menos. Muy pocas veces se dan tal cual esas traducciones. A veces las palabras que conforman el nombre aparecen por separado. Palabra que, por ejemplo, de venado y acá en otro apartado. Esto ayuda. La tradición oral a veces ayuda, pero cambia, ¿sí? Siempre está cambiando la tradición oral. Lo que les pongo aquí es una pequeña clasificación de los nombres de lugares con base en sus componentes y con base en sus significados. En este caso puse los 3 componentes más comunes para los municipios y localidades de la península de Yucatán. Es decir, es muy común que aparezcan localidades que terminan con una A. ¿Sí? Al final del nombre tienen una A y esa A, que normalmente, tal vez originalmente se pronunciaba como ja, como agua, pues refiere a los cuerpos de agua
al agua y al agua de los cenotes. Entonces, cuando vean ustedes en algún nombre una A al final del topónimo, pues ya saben que refiere a algún tipo de agua. Me llama la atención, aquí les puse nada más dos ejemplos. Cusamá, que bueno, con ortografía actual, digamos, sería Cusamá, agua de las golondrinas o aguada de las golondrinas, y Guayma. Sabemos que antiguamente se pronunciaba Guayum, así estaría con ortografía actual, tradicional y actual, como aguada de la guaya, de la planta. Lo que me llama la atención es que en el corpus, yo reuní un corpus de nombres de lugares de la península, mayas, y bueno, combinados también, y hay muy pocos nombres de cenotes, aunque sí los hay, Sonotaque, Yoxonot, Chiquinzonot, pero para la cantidad de cenotes que tenemos en la península son muy pocos los nombres. Entonces yo tengo la idea, y no solo yo, de que ese A o Ja al final del nombre refiere a los cenotes, no al agua como refresco o como líquido o como lluvia. O sea, es agua de los cenotes porque era muy importante remarcar en dónde se encontraba el agua y otros recursos naturales. De todos los grupos, de todos los nombres que estoy recopilando, ya recopilé como 900 de origen maya o que tienen alguna parte en maya. El segundo grupo mayoritario es el que contiene la palabra tun también al final de la palabra. Puse dos ejemplos aquí con Sibilchaltun, laja escrita o piedra plana escrita, Teneja con alguna incisión también. Así se entiende con la ortografía tradicional y con la ortografía actual. Sibilchaltun, al parecer, es un nombre moderno, es una zona arqueológica que está aquí por el norte, y puse el nombre de Pacaptú. Los dos ejemplos puse, igual con la ortografía tradicional y con la actual. Ventana de piedra o dintel de piedra. Es el nombre de una comunidad y de una colonia, aquí en Mérida también. Ese tun pues significa piedra, roca, tal vez hizo referencia a monumentos. En el caso de Sibilchaltun, pues sí hace referencia a monumentos, tal vez hizo referencia a cerros, pero aquí lo que está remarcando el nombre pues es la importancia del material, de la piedra como material constructivo, como material para construir edificios, casas, y bueno, también nos indica mucho sobre la geografía del lugar, que es lo que más abunda en algunas partes de la península, la lana, la roca. El tercer grupo más numeroso de nombres de lugar son los que tienen o terminan con la palabra cheen, y cheen significa pozo o cisterna. En diccionarios antiguos, cheen también refiere a la olla de cacao, a las oquedades, o digo, no, serían como pequeños pozos en donde se sembraba la planta de cacao, el árbol de cacao. Aquí solamente puse los ejemplos también. Bacapchen, localidad, con ortografía tradicional y actual, pozo del Bacap, aunque en este caso Bacapchen también es un nombre que se ha reinterpretado recientemente. Ya no se relaciona con los Bacabes, con estas deidades, se relaciona con la vaquita que se cayó en el pozo. Así lo traduzco. Y Katzinche, pozo del árbol Katzin. Obviamente esto también no tiene que, bueno, no tiene que decir, no quiere decir que en el pozo hay un árbol, seguramente había un árbol cerca de ese pozo, y tiene que ver con la importancia del recurso que se obtiene del pozo. Tal vez tenga que ver también con la importancia del recurso, bueno, de las plantas y de los árboles. Muchos nombres, no les puse aquí la cantidad, pero la mayoría de los nombres de los lugares refieren a plantas o a árboles, no refieren tanto al fruto, pero pues en cierta manera es obvio que lo que se quería recalcar es la importancia del árbol o del fruto por los diferentes usos que se le pueden dar a las partes del árbol. Un uso medicinal, un uso para leña, ¿sí?, para aprovechar los frutos y demás. La gran mayoría tienen que ver con árboles de diferente tipo, de los nombres. Siempre que hago el análisis también muestro este ejemplo de la zona arqueológica de Mayapán, en donde tenemos, bueno, aquí no se ve, pero del lado izquierdo, por aquí está la pirámide principal del sitio, el centro, bueno, al centro tenemos un pequeño cenote y después tenemos algunas plataformas. Fíjense que dentro del cenote, por la humedad, pues también crecen algunos árboles. Este cenote no es muy
profundo, tendrá como 4 metros de profundidad. Hoy en día pues casi está seco, está muy húmedo, hay mucha humedad. Y arqueológicamente pues se han encontrado ofrendas de lo que se llaman incensarios o bueno, figurillas de cerámica un poco de 30, 40 o 50 centímetros que refieren o que representan más bien deidades de los antiguos mayas, es decir, estos pozos, estas cavidades también eran lugar de ofrenda, lugar seguramente de rituales y lugar de rituales, ceremonias o de peregrinación para depositar algunas cosas. Entonces me parece también que tendría que profundizar más que este Chen, aunque directamente no tiene que ver con los rituales, no tiene que ver tampoco, digamos, con la religiosidad o con los dioses mayas, sí tiene que ver con parte de las prácticas que hacían en relación con sus deidades los antiguos mayas. Está como velado el significado, no te dice directamente ese Chen que se relaciona con los dioses mayas, pero podemos inferir que sí se vinculaba con ellos y con otras prácticas. Aquí es esto. También se me mencionó que algunos textos coloniales, aunque estén escritos con el alfabeto latino y aunque sean escritos por religiosos o tengan que ver o no tengan que ver directamente con los topónimos, pues nos dicen mucho sobre la geografía del lugar y la importancia de algunos lugares. El hombre maya formaba o creaba un mapa mental para ubicarse y para saber dónde conseguir ciertos recursos por medio de los nombres de lugares. Para eso sirve nombrar cierto lugar, cierta localidad. Esta parte del testamento de Pedro Nog de Ocabá, siglo XVII, publicado por Pedro Bracamonte y Sosa, y la otra autora que es Sosa, dice: estos montes, como el testamento, provino de los antepasados. Otro tablaje, girando al oriente hasta llegar a Ishima, en primer lugar, esquina dando vuelta al norte en Ixpatapchen, segundo lugar, faldeando el camino hasta llegar a un árbol Culinche, es una guía el árbol, en donde está una sarteneja, otra forma de orientarse también. Nombraba Chachaltum, al oriente de esta una mojonera, la esquina girando al poniente pasa de largo en donde tuvo un colmenar, también sirve para guiarnos. El colmenar, Juan Chablé, hasta llegar al pozo del cacique Cheque. Entonces se nombra aquí, no hay GPS, si no hay Google Maps tampoco, pues tenemos que guiarnos por medio del árbol, Culinche, la sarteneja, la mojonera, el colmenar y el pozo principalmente. Hay varias referencias así en el periodo colonial, a veces no es tan obvia, digamos, la referencia, pero cuando se revisa, pues ahí se deja ver que ellos se guiaban por medio de estos árboles, sartenejas, mojoneras, pozos y demás. Como curiosidad, sarteneja, bueno, Chachaltum significa sarteneja, ¿sí? O sea, es la sarteneja, acá. Y bueno, así hay otros nombres. Ishima la A es de agua, pero ese Ishim, aunque seguramente se les traerá a la mente la palabra para maíz, para grano de maíz, se me hace que es el insecto que parece un grano de maíz, este pequeñito que sale con las lluvias, creo. Entonces sería la aguada del insecto, Ishim, no de grano de maíz o de maíz. Y bueno, es el pozo, el árbol, Che, también es árbol, Tum, pues la piedra y demás. Los árboles también, los nombres que terminan con Che o con Te, hacen referencia a árboles o a plantas que son muy relevantes en la geografía, en el paisaje de los mayas peninsulares. Bueno, ¿qué está pasando ahorita entonces? Los nombres mayas en general, así como los apellidos, han prevalecido. Es cierto que a veces se pierden los significados, se cambian los significados, en el caso de los apellidos mayas también a veces han españolizado, se han traducido. En el caso de los topónimos no está pasando tanto eso. Yo creo que hasta hoy en día la gente le pone nombres a sus negocios, la tiendita de la esquina, por ejemplo, pues les ponen nombres mayas a esos lugares. Sí, aunque no sean antiguos, a veces los ponen de manera incorrecta, con ortografía tradicional o combinando ortografías, a veces no saben los significados. Yo creo que por ahí va el principal problema,
que se están perdiendo algunos significados porque estos nombres tienen palabras que no son tan comunes o que no son de uso común. ¿Sí? Entonces, y esto siempre pasa, los nombres se reinterpretan. La gente quiere saber qué significa tal cosa, cómo se traduce, y pues si una palabra se pierde, la gente va a relacionar esa palabra, el nombre, con una que conoce. ¿Sí? Relaciona una palabra desconocida con una conocida y asigna un significado, aunque no sea real, aunque no sea, digamos, el verdadero, ¿sí? Desde un punto de vista histórico, porque para los significados pues no solo nos podemos basar en la tradición oral o en lo que vemos en un diccionario moderno, tenemos que revisar también textos, y si es posible revisamos textos jeroglíficos de hace 1200 años, tenemos esa ventaja. Entonces, ¿cómo se están interpretando los nombres? ¿Qué está pasando con esta cuestión? Bueno, hace algunos meses salió una propuesta por parte de unas personas aquí en Mérida de ponerle nombre a un parque. Iban a hacer un parque y le iban a poner este nombre. Y bueno, pusieron pues un nombre maya. Lo primero que se les ocurrió es el nombre antiguo de la ciudad de Mérida. El pequeño detalle es que lo pusieron con la ortografía tradicional y no sabían estas personas cómo se debe de pronunciar o qué sonidos representaban las letras con la ortografía tradicional. Entonces, T, H, O. Y dijeron, el nombre antiguo de la ciudad de Mérida es To. Y bueno, pues no, el problema aquí es que con la ortografía tradicional la H no es muda, es el sonido de la J suave. O sea, el nombre antiguo de Mérida es Jo, ¿sí? Y la T es un elemento que se llama locativo, o bueno, es un tipo de preposición que simplemente indica que algo está allá, ¿sí? Allá en Jo. Esta palabra pues se pronunciaría más como Jo o Ti-Jo, más precisamente. Con la ortografía tradicional aparece así como lo vemos en el lado a la derecha, arriba, ¿sí? THO, a veces aparece THO, a veces aparece Ti-Jo en los textos del siglo XVI, pero bueno, con la ortografía tradicional y se movió esta cosa. Sería con la T, la Jo, o mejor con la Ti, que es el locativo, y con el nombre Jo, Ti-Jo, ¿sí? O bien le pueden poner Jo simplemente al parque. Pero bueno, sacaron su publicidad, lo anunciaron en las redes sociales y no se fijaron que estaba mal escrito y que ni siquiera la pronunciación quisieron conocer. No sé si este proyecto sigue en curso, pero ojalá que no lo boicoteamos. Bueno, aquí les puse algo de lo que les comentaba. ¿Cómo sabemos entonces si un nombre está bien, si un nombre se escribe correctamente, si un nombre se clasifica de alguna manera, si un nombre significa algo, si las partes del nombre significan algo o tienen alguna interpretación lingüística, se pueden analizar de manera lingüística? Bueno, aquí les puse algunos nombres, es otra, digamos, otra clasificación que se puede hacer. La primera clasificación con A, Ja, con Tum, con Chen, con Te, con Che, pues es una clasificación que toma en cuenta los significados o traducciones. También se puede clasificar el nombre con base en los elementos lingüísticos que tiene. Por ejemplo, hay nombres que empiezan con T o que empiezan con Ti o con Ta o con Te, o sea, Te, así. Y ese elemento se conoce o se le dice como se le llama prefijo locativo. A veces se le nombra preposición también. Es un prefijo que sirve para indicar ahí, donde hay, en, sobre, ¿sí? Donde hay algo. Entonces puse algunos ejemplos que usan este prefijo locativo, como Timucuy, donde hay Ucuy, tórtolas, Tixcacalcupul, donde hay cacalcupul, que es un tipo de planta al parecer, Tixcocó, donde hay cocó, donde hay un tipo de víbora, cocó, y Tixpehual, donde hay pehual. Pehual al parecer es un tipo de maíz también. Entonces aquí vemos, y en muchos más ejemplos, vemos donde aparece el locativo. También hay nombres que se forman con el locativo al final, ¿sí? Del lado derecho, y normalmente también usan un sustantivo. Por ejemplo, aquel, de ac,
lugar de bejucos, Cusamil, de Cusam, golondrinas, lugar de golondrinas, Guaymil, lugar de guayas, Yaxcopoil, lugar de los álamos verdes, Quisteil, lugar del árbol quiste. Entonces, este i solamente sirve para formar topónimos con base en sustantivos. ¿Sí? Bejuco, ese es aquí, bueno, bejuco o bejucal. Bejucal sería una traducción más correcta. Cusamil sería golondrinero, digamos, más literal la traducción. Y así, siempre se le añade el il a la derecha del sustantivo. En cambio, con el ti, este ti se añade a la izquierda de un sustantivo. Normalmente refieren a plantas, a árboles, a pozos y demás. Aquí aparecen un poco más de los animales, pero son curiosamente pocos nombres de lugares refieren a animales de la península. Eso es algo bien raro también. Y bueno, así sabemos que nos podemos acercar a los significados originales de los nombres. Otro tipo de reinterpretación que aparece tiene que ver con la etimología popular, o con lo que se llama a veces paraetimología. Si la etimología popular es una reinterpretación de las palabras que la gente hace con base en términos que conoce, interpretan términos o palabras que desconocen o cuyo significado se ha perdido con base en términos que les son conocidos. Esto pasa, por ejemplo, con los nombres que refieren a territorio, que refieren más bien a partes de la geografía que no son tan visibles hoy en día. Por ejemplo, el nombre Nochacam sabemos que originalmente significaba sabana grande en referencia al territorio, ese territorio que es casi plano, con poca vegetación, una sabana, y la palabra Noj de grande o inmenso. Pero si vamos al pueblo, yo no he ido, pero a la localidad, vamos a ver que le pusieron este letrero, que además de estar feo, tiene la traducción de hamaca grande. Entonces, doble tache al que puso esto. Y bueno, ¿qué hizo la gente aquí? No sé a quién consultó, no sé qué se basaron, pero hay una semejanza entre las palabras para chacam, sabana, y la palabra para hamaca. La palabra para hamaca es can, ¿sí? Can, con tono. Y bueno, el noj, pues creo que sí lo interpretaron bien, pero por ahí como que quedó algo, como que sobró algo, esa CH, creo que esa cha, no sé cómo lo habrán entendido. Entonces, nos chacam lo interpretan como hamaca grande, pero por otros ejemplos sabemos que el significado es sabana grande. Con ortografía actual sería Noj grande o Nojoch también, y Chacam con ortografía actual, sabana, territorio. ¿Sí? Tenemos otros nombres parecidos. Eso también sirve para llegar a los significados o a las formas antiguas de las palabras, comparar el nombre actual con los nombres de otros municipios o incluso con los nombres que aparecen en otras partes del área maya. ¿Sí? Revisar los diccionarios, los textos coloniales, a ver si hay algo parecido. Tenemos en los textos coloniales y a veces actuales, pues nombres como Jequelchacán, con ortografía tradicional, cultura de la sabana o tal vez bifurcación de la sabana, algo así. Chacán Utum, sabana de los Utum, de este grupo étnico de la época prehispánica. Chacán Itzá, sabana de los Itzá, otro grupo étnico. Chanchacán, pequeña sabana. Chacán Epulá, aquí Epulá no estoy muy seguro qué significa. Y San José Chacán, ¿sí? Aquí este San José Chacán, pues es un nombre combinado, tiene el nombre de un santo y una palabra maya. Seguramente en el pasado este nombre constaba de dos palabras mayas, por ella creo que algunas se perdió, pero bueno, comparamos los nombres y así sabemos pues que esta hamaca grande es una sabana grande, ¿sí? Pero bueno, creo que venden muchas hamacas por allá también, a lo mejor por eso lo pusieron, para que compren hamacas los turistas.
A veces la reinterpretación no tiene tanto que ver con el nombre del lugar o con el significado, con la traducción del lugar. A veces el significado, perdón, la reinterpretación o la asociación que se hace con el nombre tiene que ver con la historia o con las tradiciones que se vinculan con el lugar. Vamos al nombre de Maní, aquí en el sur. Y bueno, curiosamente este nombre, estas palabras, estas letras tienen jeroglíficos mayas. Aquí tiene una ma, una a, una na y una sílaba. Y bueno, vamos aquí, vemos este letrero y dice el lugar donde todo pasó. Sinceramente yo no estoy muy seguro de qué significa este nombre. No creo que signifique man, de pasar. Maní sería como sucedió, pasó, sucedió, pero como nombre del lugar, este tipo de verbos y la forma de conjugar el verbo no tiene sentido. Hay poquísimos nombres de lugares que usan verbos o algo parecido en la península. Ese Maní se me hace que significa otra cosa, pero bueno, ¿cómo lo interpreta la gente? Como lugar donde todo pasó, lugar donde algo pasó. ¿Y qué pasó aquí? Es la pregunta, porque el nombre no te está diciendo nada sobre eso. Es como un tabú, como algo oculto, como algo que la gente quiere recordar, pero no quiere recordar. Bueno, esta palabra se está relacionando con el acto de fe de Maní, que sucedió hace poco más de 400 años, que bueno, sabemos que Diego de Landa fue uno de los principales ejecutores, y fue un evento en donde se decomisaron códices, figurillas, lo que llamaban ídolos, y se quemaron esos códices para castigar de cierta manera a lo que se consideraba idólatras en el siglo XVI. Entonces, ¿qué pasó aquí? El acto de fe de Maní. Pero eso es algo que recientemente, digamos, se está recuperando, al menos de manera más reciente se está recuperando, relacionar el nombre con la acción, con el evento. Claro, se sabe que pasó el evento desde siempre, o sea, ha habido, bueno, hubo registros del evento y siempre ha habido una memoria, pero hoy en día, al menos a mí me parece, tal vez por motivos turísticos, se está vinculando en mayor, de manera más fuerte, el nombre con el evento. Repito, tal vez Maní no tenga nada que ver con pasar o con pasó, ¿sí? Pero así se reinterpreta el nombre. También hay ocasiones en donde el nombre que se reinterpreta no es una palabra maya, es una palabra en inglés. Sí, eso pasa en los lugares o localidades en donde las comunidades mayas tuvieron contacto con ingleses o con anglosajones. Esto sucedió con el caso de la zona arqueológica del sur de Quintana Roo que se llama Cojulich. Si uno lo oye, lo escucha así, suena como maya. Cojulich, esa ich, bueno, puede ser una palabra maya. Pues no, esta palabra Cojulich de la zona arqueológica es un nombre moderno que deriva de Cojun Ridge, ¿sí? La colina, bueno, la cresta, digamos, de los Corozos. Este Cojun refiere a un tipo de palma de la cual se obtiene o se obtenía un tipo de aceite muy preciado. Entonces aquí tuvimos, digamos, un proceso bastante curioso en donde el inglés se mayanizó, ¿sí? Cojun Ridge, pues le ponemos Cojun Ridge y ya. No sé si hoy en día la gente dice o sugiere, o a lo mejor le da un significado en maya a Cojun Ridge. No lo sé, lo he preguntado, pero no me sorprendería. Si suena como maya, pues le ponemos una traducción en maya y se inventan su relato, ¿sí? Y no, dentro de poco te va a decir que no es inglés, es maya. También pasa, y esto tiene que ver con los nombres recientes principalmente, que no se conoce a veces la palabra, no se conoce el significado, pero se toma la palabra para nombrar algún negocio, ¿sí? Algún hotel, algún restaurante, alguna localidad. Pero a veces esto da lugar a nombres, da origen a nombres tautológicos, nombres que se repiten innecesariamente. Por ejemplo, casa Naj, pues es la casa, porque Naj significa casa o edificio en maya. Entonces este negocio, creo que es un negocio, o es
no recuerdo si es un negocio, pues este negocio se llama La Casa. No sé qué quisieron hacer, a lo mejor es el apellido de la persona, quisieron decir otra cosa. Hace poco, bueno, no es idéntico, pero hace poco igual pusieron La Casa Otoche, aquí en el sur de la ciudad. Pero ahí se puede traducir como casa, hogar, se lo pasamos. Eso siempre ha pasado, ¿sí? ¿Qué pasó con el desierto del Sahara? Bueno, Sahara o Sahara es la palabra árabe para desierto. Entonces el desierto del Sahara es el desierto del desierto. En inglés suena mejor con desierto le dicen. Pero bueno, la persona que puso esos nombres no conocía el significado de la palabra. A veces así pasa. Y se repite la palabra en inglés, o bueno, se pone la palabra en español y se pone la palabra en maya o en alguna otra lengua. Entonces, ¿qué hacer para conocer y conservar los significados de los topónimos? Bueno, aparte de lo que les comentaba, a veces es necesario, y recomiendo también consultar la tradición oral, consultar a los académicos que conocen la lengua maya. A veces se tiene que consultar algún diccionario, algún texto colonial, considerar la cuestión de la ortografía, ver si hay nombres parecidos en otras partes de la región maya, ver si hay otros nombres parecidos en otras lenguas mayas también, si el nombre aparece en la escritura jeroglífica o hay algo que investigar en la escritura jeroglífica. Además de eso, les digo, pues el nombre maya no se ha perdido, los nombres mayas siguen llamando la atención, a veces más por cuestiones de turismo, de mercadotecnia, una palabra rara que suena bonito, que llama la atención del turista, eso pasa mucho, y en otros países también con sus lenguas originarias pasa. El nombre maya no se ha perdido. Tenemos aquí el ejemplo de un restaurante que se llama Hachki, riquísimo, muy delicioso, muy rico. No sé si está rica la comida, no he probado la comida, no estoy haciendo la publicidad tampoco. A veces se combina el nombre con el español. La casa del Moloch, la casa de la reunión, lo que quisieron decir, con ortografía actual. Igual está con ortografía actual, Hachki. Y si se combina con el español, ¿por qué no se va a combinar con el inglés? Digo, chen, cotton, puro algodón, venden allá ropa de puro algodón, chen de solo, sí, solo, y bueno, algodón. Y a veces se ponen nombres con ortografía tradicional, se ponen nombres en maya con ortografía tradicional, ¿sí? Entonces a veces, esto no es que esté pues 100% mal, pero a veces no conserva, no indica la pronunciación correcta de la palabra. Hay un hotel que se llama Kinyaj, ¿sí? No sé qué significado le dieron, creo que es sanar o es el adivinar, no sé qué le han dicho ya, pero bueno, con ortografía tradicional, pero están usando alguna palabra maya con fines principalmente turísticos, ¿sí? Hay de todo. La tiendita de la esquina que se llama Sacilbé, Sacilhán, eso en todos lados aparece. Entonces, aparte de lo que, ya para cerrar, aparte de lo que les he mencionado, pues una pequeña propuesta de parte y por parte de otros académicos también ha surgido esta propuesta, pues es la de escribir primero, más bien buscar si hay algún antecedente de los nombres del lugar en la escritura jeroglífica de hace 1200 años, en monumentos, en inscripciones y demás, y tal vez con base en esos ejemplos escribir los nombres de los lugares para que llame la atención, pero también sería recomendable poner el nombre del lugar con el alfabeto latino, indicando la pronunciación correcta, con el alfabeto tradicional, con el alfabeto moderno, o con algún alfabeto que sea un poco más fonético. Aquí se los puse con la ortografía que manejamos en los estudios de la escritura jeroglífica maya. Tengo 3 nombres de lugares. Estos 3 nombres de lugares tienen sus jeroglíficos del lado izquierdo, y estos ejemplos que les pongo, que están dibujados, son reales, provienen de monumentos que refieren a esos topónimos, solamente que no refieren a los mismos lugares que tenemos en la península de Yucatán o en Yucatán. El primer ejemplo, que dice Chinchilcab, refiere a una ciudad del Petén de Guatemala, pero en el monumento está de esta manera:
idéntico el nombre. Y Quinchil, pues parte del nombre, se conservó aquí como una localidad en la península. Bubulha también es una ciudad prehispánica del Petén de Guatemala, aparece su nombre tal cual en las inscripciones. Es una palabra que refiere a un insecto de agua, perdón, a un insecto parecido a un escarabajo, el bubul, y el ha es de agua. El nombre sí se conservó, pero actualmente no refiere a la misma localidad. Bubulha también es un lugar que existe aquí en la península, aunque el nombre no se encontró aquí en la península. Y después tenemos Sacmicte, que también es el nombre de una ciudad prehispánica del Petén guatemalteco, pero tenemos el nombre aquí en el norte de Yucatán. Aquí en el norte, al norte de Mérida, hay una localidad que se llama Sacmicte. Repito, este Sacmicte de los dibujos es una ciudad del Petén de Guatemala. El nombre es idéntico, se plasmó hace 1400, 1200, 1300 años en un monumento. Y el nombre del lugar lo encontramos, porque seguramente era un nombre común, que desde hace 1000 años lo encontramos en el norte de Mérida. Y a veces pasa eso. Como el lenguaje de las inscripciones es una lengua emparentada al maya peninsular, pues comparten cierto vocabulario, tienen palabras parecidas o palabras iguales. Y bueno, de mi parte, pues eso sería todo. Esa es una de la bibliografía que consulté para elaborar la presentación. Muchas gracias. Pues muchas gracias, William, por toda esta aportación que haces. Creo que hay tiempo para una preguntita, si alguien, porque pues no tenemos mucho. Sin embargo, pues aquí tenemos al experto y también pueden seguir la página del ProImaya de la UADY. Cualquier duda que tengan, nos pueden mandar un mensaje y ahí a los profesores los podemos canalizar, y cualquier duda, aquí si amablemente nos apoya William, seguramente pues les podemos apoyar, ¿no? Pero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar, pues adelante, ya tenemos 2 o 3 minutitos. No sé, ¿alguien por ahí? Puede pasar el micrófono. Ahí veo a varios estudiantes. No le van a poner nombre a su negocio. Nombre maya. Aprovechen. Nombre maya para tu perrito. Creo que no. O a lo mejor se las van a guardar. Por ahí veo que quieren preguntar, ¿no? Ay, la doctora Celia. Yo tengo una. Con este topónimo, que es una significación del nombre en lengua inglesa, ¿sabemos de dónde surge? O sea, ¿sabemos si era el propietario? ¿Sabemos si es la comunidad la que hace eso? Porque sería interesantísimo. O sea, si es la comunidad como apropiación o de dónde sale. No estoy seguro. O sea, bueno, el nombre, pues, como es un lugar cercano a Belice, pues por allá se lo pusieron a la zona, bueno, o sea, es una característica geográfica, colina de Corosos o cresta de Corosos, de La Palma. Ahora bien, yo creo que esta reinterpretación surge cuando se da a conocer la zona arqueológica de Cojunlich. Debieron de ponérselo a mediados del siglo pasado, 40 o 50, no estoy seguro de cómo. Yo creo que había mucho maya hablante entre los trabajadores, de los arqueólogos, y por allá se reinterpretaron la palabra así. Sí, pero hay otros ejemplos, no les puse, pero sí han habido ejemplos así donde con palabras del inglés es menos común porque han estado ha habido menos contacto entre anglosajones y maya hablantes. Con el español, pues a veces es un poquito más común también quizá eso. Me falta profundizar en esa cuestión. Claro, pero cercano a Belice tendría mucho sentido, ¿no? Por el contacto. Muchas gracias, muy interesante tu trabajo. Por ahí. Gracias. ¿Cuál es el nombre verdadero de Chichén Itzá? No sabemos. Hay una propuesta para leerlo como Uk Yamnal o algo parecido, o Uk Yamnal, pero no sabemos qué significa esa palabra. Es como lugar de algo, lugar de 7. Hay quien ha propuesto un lugar como de 7 aguadas o lugar de 7, como dice, matorrales, algo así. Pero Chichén Itzá, aunque aparece en el siglo XVI, pues no es el nombre. Chichén no es un nombre. No, pero bueno, así aparece en el siglo XVI. En algún momento, cuando se abandonó, pues se lo pusieron por allá.
pero sí aparece un nombre en las inscripciones, solo que no estamos muy seguros de su traducción. Pues a nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán, del Programa Institucional de Estudios del Pueblo y la Cultura Maya, el PROIMAYA, les damos las gracias por su atención. Muchas gracias. Estén bien.